Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio para el intercambio riguroso de ideas y el análisis profundo de las múltiples perspectivas que moldean nuestro entendimiento del mundo. Yo soy la anfitriona y hoy nos adentramos en un terreno fascinante que surge del, indiscutible aumento del uso de la justicia restaurativa en Europa. Así es. Y hola a todos. A medida que estas prácticas alternativas al sistema penal tradicional, han ido proliferando, ha salido a la luz una tensión que es fundamental, específicamente en la manera en que los operadores sociales perciben a las víctimas de delitos. Y el material que analizamos hoy revela una dicotomía profunda, de verdad profunda, en las creencias de quienes operan estos sistemas, lo que nos lleva a plantear la pregunta central de nuestra discusión. La pregunta es: ¿debe la justicia restaurativa priorizar el empoderamiento, tratando a las víctimas como sujetos activos, capaces de resolver sus conflictos? ¿O, por el contrario, debe priorizar la protección, asumiendo que son individuos vulnerables que necesitan salvaguardas institucionales? Es una tensión constante. Totalmente. Para este análisis, yo argumentaré a favor de priorizar el empoderamiento, confiando en los recursos internos de las víctimas para tomar decisiones activas. Y yo, por mi parte, argumentaré a favor de priorizar la protección, dado que los riesgos de revictimización exigen filtros profesionales estrictos antes de exponer a alguien a este tipo de procesos. Bueno, para enmarcar mi posición y comenzar, creo que es vital regresar a la esencia filosófica de la justicia restaurativa. Piensa en esto un segundo. Históricamente, el sistema penal tradicional agarra tu problema, te hace a un lado y el Estado asume el control absoluto. Como bien postulaba Niels Christie allá por 1977, el sistema le ha robado literalmente el conflicto a sus verdaderos dueños, que son la víctima y el ofensor. Entiendo la referencia, claro. Es un clásico absoluto en la literatura criminológica. Pero llevar esa teoría tan pura a la práctica contemporánea es justamente donde surgen los roces. Exacto. Hay roces, pero el objetivo central de la justicia restaurativa sigue siendo devolver ese conflicto al individuo. Las recomendaciones del Consejo de Europa capturan este espíritu a la perfección. Promueven la participación bajo el supuesto innegable de que los ciudadanos tienen la capacidad, la resiliencia y los recursos internos para, enfrentar el conflicto que los afecta. Yo estoy convencida de que la reparación emocional genuina, ese tan ansiado cierre, no proviene de ser protegido desde una óptica paternalista. Proviene de tener un rol central y activo. Asumir desde el inicio que la víctima es un sujeto frágil limita profundamente su agencia. Esa visión participativa suena impecable, casi poética en la teoría. Pero la realidad del trauma criminal, la realidad cruda, nos exige una mirada mucho más cautelosa. El marco primario con el que debemos acercarnos a una víctima tiene que ser ineludiblemente el de la protección. Y ojo, no es solo una postura mía, lo subraya la propia Directiva de la Unión Europea sobre los derechos de las víctimas. ¿Te refieres al énfasis que hacen en la vulnerabilidad y, la prevención de daños adicionales? Exactamente a eso. Este documento acentúa algo que los operadores no pueden ignorar: la absoluta necesidad de realizar evaluaciones de riesgo rigurosas. Priorizar el empoderamiento como un valor absoluto, despojando al sistema de los filtros que provee el juicio clínico profesional, es francamente peligroso. Expone a las víctimas a desequilibrios de poder, a manipulación por parte del ofensor y, en última instancia, a que el sistema las vuelva a lastimar. Empoderar a alguien que acaba de sufrir un daño profundo sin garantizar antes que el entorno es seguro, eso no es devolverle su confito, es abandonarlo a su suerte. Entiendo por qué piensas eso, de verdad. Pero permíteme darte una perspectiva diferente. Asumir que el entorno debe ser clínicamente seguro antes de actuar, a menudo significa que nunca actuamos. Y esto nos lleva directamente a nuestro primer gran punto de contención en el debate: cómo percibimos este trauma y esta vulnerabilidad en la práctica diaria. Lo cierto, pero simplemente no compro esa idea de que cualquier víctima deba ser impulsada a la participación sin reparos. Déjame decirte por qué. Con los datos de nuestro material.
Piensa en los profesionales que trabajan día a día en las oficinas de apoyo a la víctima. Esta gente ve el trauma crudo, recién salido del evento. Los datos nos dicen que alrededor de la mitad de estos profesionales cree firmemente que las víctimas traumatizadas o muy vulnerables no deberían participar en instancias restaurativas sin una evaluación previa. Claro, porque su mandato institucional es precisamente contener ese golpe inicial. Es lógico que lo vean así. Pero no es solo una cuestión de mandato administrativo, es una cuestión de realidad psicológica. Los riesgos están ampliamente documentados. Hablamos de víctimas que podrían verse obligadas a confrontar temas no resueltos para los cuales sencillamente no tienen herramientas en ese momento. Imagínate a alguien sin preparación psicológica enfrentando la retórica justificativa de su agresor. Minimizar el trauma como si fuera un simple obstáculo burocrático que hay que saltar para llegar al supuesto empoderamiento es ignorar la fragilidad humana. Espera, a ver, nadie está minimizando el trauma. La diferencia crucial está en cómo decidimos tratarlo. Si cruzamos la acera y miramos a los profesionales que facilitan la justicia restaurativa, en sí los mediadores, la percepción cambia drásticamente. Más del 50% de ellos discrepa con la premisa de que la vulnerabilidad impide la participación. Porque ellos ven el proceso ya en marcha, a menudo con casos que ya pasaron por algún filtro implícito en el sistema. No me convence esa línea de razonamiento porque asume que el facilitador ignora el estado de la persona. Hay un error conceptual profundo en esa visión centrada excesivamente en la protección. Se asume que emociones como la furia intensa, el miedo o una tristeza profunda son indicadores para detener o ni siquiera ofrecer el proceso. Para la justicia restaurativa, esas emociones no son barreras de entrada. Entonces, ¿qué son? ¿Daño colateral aceptable? No, para nada. Son exactamente el material humano que debe trabajarse durante la mediación. El trauma no es una contraindicación médica que te descalifica para ser empoderada. Abordar ese trauma de manera activa, expresarlo frente a quien lo causó y demandar respuestas es justamente el vehículo para sanarlo. Exigir que la víctima esté completamente preparada, y lo digo entre comillas, según un estándar clínico, es un contrasentido absoluto. Fíjate que esa idea de sanación a través de la confrontación asume que el encuentro siempre fluye hacia una catarsis positiva, como de película, y sabemos empíricamente que no siempre es así. A veces el ofensor es evasivo, a veces es frío, a veces miente. Por supuesto, los seres humanos son impredecibles, pero quitarle a la víctima la oportunidad de decidir si quiere enfrentar esa imprevisibilidad es quitarle el poder sobre su propia narrativa. Yo lo abordo desde otro ángulo. Si sabemos que el ofensor puede ser frío o evasivo, no tenemos una obligación ética de intervenir. Y esto nos lleva, creo yo, de forma natural a nuestro segundo gran punto de debate: el rol de los profesionales. ¿Deberían ser facilitadores neutrales que simplemente dejan que el conflicto fluya, o tienen el deber ineludible de actuar como guardianes de acceso, como filtros institucionales? La famosa figura del profesional que decide quién entra y quién no, el gatekeeper. Exacto. Y el material arroja un hallazgo que considero contundente, indiscutible. Más del 70% de los encuestados, y esto incluye tanto a facilitadores restaurativos como a personal de apoyo a la víctima, afirman que un mediador puede y debe detener un caso si lo considera inadecuado. E insisto en esta parte que es crucial, incluso en contra de la voluntad de las partes. Es un número alto, sin duda. 70% es una mayoría abrumadora, lo admito. Demuestra que, en la práctica real, el juicio clínico y la protección profesional son pilares fundamentales del sistema. Imagina un escenario donde la víctima, impulsada por una necesidad desesperada de respuestas, quiere seguir adelante. Pero el mediador, con su experiencia, se dará cuenta de que el ofensor está manipulando la situación o que solo busca beneficios judiciales para reducir su condena. Entiendo perfectamente el escenario que planteas. Permitir que ese encuentro ocurra simplemente en nombre de la soberanía y el empoderamiento de la víctima sería una negligencia institucional gravísima. El profesional está en esa sala precisamente para evitar que la víctima sea instrumentalizada por su ofensor por segunda vez. Alguien tiene que pisar el freno. Ese es un punto interesante. Aunque yo lo formularía de otra manera si analizamos el contexto cualitativo que acompaña esa estadística.
Es cierto que el 70% avala la prerrogativa del mediador de detener un caso, pero las entrevistas en profundidad de nuestro material matizan esto de una forma crucial. ¿En qué sentido? Porque el número duro sigue estando ahí. El número está, sí, pero la motivación detrás del número cambia la historia por completo. Los expertos en justicia restaurativa ven esta interrupción unilateral como una excepción extrema. Casi la reservan exclusivamente para casos donde hay un deterioro cognitivo severo o patologías psiquiátricas graves. El problema es que frecuentemente lo que desde fuera se disfraza bajo el noble manto de la protección es en realidad el temor del propio profesional a manejar conflictos altamente volátiles. ¿Estás sugiriendo que los mediadores detienen los procesos por comodidad o por falta de pericia? Estoy diciendo que somos humanos. Es mucho más fácil detener un proceso argumentando que la víctima es demasiado vulnerable que hacer el trabajo arduo, largo y complejo de prepararla para un encuentro difícil. Además, las entrevistas revelan algo más preocupante. Hay preconcepciones fuertemente paternalistas por parte de los operadores sobre cómo debe comportarse una víctima. ¿Te refieres al concepto de la víctima ideal? Exactamente. El sistema a menudo espera que la víctima sea dócil, que llore un poco, pero que no esté demasiado enojada, que no rete las reglas del proceso. Cuando una víctima no encaja en ese molde clínico tan ordenado, el profesional termina tomando decisiones en su nombre, asumiendo que sabe mejor que la propia afectada lo que le conviene. Eso anula por completo la premisa fundamental de devolver el conflicto a las partes. Ese es un argumento convincente, lo reconozco. Pero ¿has considerado que esa supuesta preconcepción paternalista a menudo nace de la experiencia acumulada viendo a personas desmoronarse en la sala de mediación? Como profesional, yo estoy seguro de que no se trata simplemente de operadores asustados por el conflicto. Es una cuestión de evitar que la intervención estatal que debería ayudar cause más daño que el delito original. Pero fíjate que la intervención estatal ya causa daño al ignorar sistemáticamente las necesidades de las víctimas. El proceso penal tradicional las usa como testigos, les extrae la información y luego las desecha. Si el sistema restaurativo, que supone ser la alternativa, adopta esa misma postura sobreprotectora, terminamos exactamente en el mismo lugar. El restaurativo sí. Por lo tanto, el nivel de cuidado debe ser mayor. Y esto se vuelve infinitamente más agudo cuando abordamos nuestro tercer y último gran punto: los delitos graves y el acceso a la información. Ajá. Este es quizás el punto donde la desconexión institucional es más evidente en los datos que revisamos. Totalmente. El enfoque extremo de empoderamiento sugiere que la mediación debería ser una oferta universal. Sin embargo, los profesionales que buscan proteger a la víctima imponen una cautela enorme en casos graves como violencia sexual o violencia intrafamiliar. Hablamos de dinámicas donde los desbalances de poder están profundamente arraigados en la psique de las personas, a veces por años. Y es precisamente ahí donde radica el problema estructural del que hablo. Mira los datos nuevamente. El 56% de los profesionales de justicia restaurativa creen firmemente que la mediación debe ofrecerse a todas las víctimas, sin importar la gravedad del delito. El derecho a la información debería ser innegociable. Pero en la práctica diaria de las oficinas de apoyo a la víctima no lo es. Exacto. Observamos una postura sobreprotectora en esas oficinas. A menudo revelan que ni siquiera informan de manera espontánea a las víctimas sobre la existencia de la justicia restaurativa. Tienen que esperar a que la víctima, por pura casualidad o porque investigó por su cuenta, pregunte si existe alguna alternativa. Lo cual tiene un sentido clínico. Piénsalo. Introducir una variable tan compleja en un momento de crisis puede abrumar a alguien que apenas puede lidiar con su día a día. No me convence esa línea de razonamiento porque privar a un ciudadano de esta información argumentando que su caso es demasiado grave o que es demasiado vulnerable es una forma estructural de censura. Es quitarles agencia antes de que siquiera puedan ejercerla. Es revictimizarlos bajo la excusa de cuidarlos. Si la víctima no sabe que existe esta opción, no puede tomar una decisión informada. Punto. Yo lo abordo desde otro ángulo, porque esa transparencia total tiene un costo psicológico real, palpable. Subrayemos el inmenso riesgo que conlleva ofrecer la mediación antes de confirmar la viabilidad real del caso.
específicamente antes de confirmar la verdadera motivación y disposición del ofensor. ¿A qué te refieres exactamente? ¿A ofrecerlo sin que el ofensor haya aceptado participar previamente? Precisamente, imagina este escenario, que ocurre frecuentemente y es devastador. Te acercas a una sobreviviente de un delito violento. Le ofreces espontáneamente la justicia restaurativa. Le explicas los beneficios. Le siembras la expectativa de que por fin podrá confrontar a su agresor, hacerle las preguntas que la atormentan por las noches y recuperar el control de su narrativa. Y asumo que en tu escenario ella acepta. Ella, en un acto de enorme valentía personal, acepta, se prepara mentalmente. Y luego resulta que el operador contacta al ofensor y éste rechaza participar. No le interesa o sus abogados le dicen que no lo haga. Es una decepción profunda, sin duda. Es mucho más que una decepción. Esa víctima acaba de sufrir lo que llamamos victimización secundaria, y esta vez provocada directamente por nosotros, por el sistema. Ha sido rechazada de nuevo por su ofensor, confirmando en su psique que él sigue teniendo el poder y el control absoluto sobre la situación. El principio de protección dicta que la viabilidad del caso, especialmente la disposición del ofensor, debe asegurarse rigurosamente antes de ilusionar a la víctima y someterla a ese vaivén emocional. Comprendo esa preocupación. Nadie en la comunidad de justicia restaurativa niega que el rechazo del ofensor pueda ser doloroso y muy difícil de procesar. Sin embargo, la evidencia también nos indica algo vital. Ocultarle a la víctima sus opciones, basándonos en escenarios hipotéticos de rechazo, sigue siendo una privación de sus derechos fundamentales. Pero no es un escenario hipotético. El rechazo pasa constantemente en la práctica. Que, incluso en delitos graves, ofrecer primero el proceso a la víctima es una señal de reconocimiento hacia su estatus. Incluso si fracasa el proceso. Sí, incluso si fracasa. Porque el simple hecho de ofrecerle la opción valida que ella tiene la última palabra sobre sus necesidades, independientemente de lo que el ofensor decida hacer luego. El mensaje que le das como Estado es: el sistema confía en ti y te da el control de tus opciones. Eso en sí mismo es un acto tremendo de empoderamiento. Lo siento, pero simplemente no compro esa idea. Déjame decirte por qué. Esa supuesta validación puede salir carísima si la persona colapsa psicológicamente por la negativa del agresor. No podemos experimentar con la psique de personas que ya han atravesado eventos traumáticos severos, asumiendo ingenuamente que su resiliencia absorberá cualquier decepción institucional. No es experimentar, es informar a un ciudadano. Es poner en riesgo a alguien vulnerable. La evaluación de riesgos no es censura como tú la llamas. Es el estándar ético mínimo de cuidado que cualquier disciplina clínica, social o jurídica debe mantener ante poblaciones que ya han sido vulneradas. Llegados a este punto, me gustaría sintetizar mi argumento. Creo que a lo largo de este intercambio, viendo los datos cualitativos y cuantitativos, ha quedado claro que la seguridad física y mental es un imperativo ético. Nadie, de ningún lado del debate, quiere lanzar a las víctimas a un pozo sin fondo. Claro, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero operar desde un paradigma de protección constante termina por perpetuar el mismo ciclo que caracteriza el sistema penal tradicional. Mantiene a la víctima como un actor pasivo, un sujeto de caridad estatal en lugar de un ciudadano con agencia. Si realmente queremos que la justicia restaurativa cumpla su promesa transformadora, asumir la capacidad y la resiliencia ciudadana, es decir, el empoderamiento, debe ser el punto de partida predeterminado, no la excepción que la víctima deba demostrar ante un tribunal de operadores sociales para ganarse el derecho a hablar. Entiendo tu postura y la respeto, pero, desde mi perspectiva, el empoderamiento es una promesa completamente vacía si la base del proceso no es segura. Resumo mi argumento afirmando que las limitaciones reales de las víctimas frente al trauma crudo, junto con las evidentes asimetrías de poder frente a quienes las dañaron, requieren ineludiblemente que la evaluación y la protección profesional sean el núcleo del sistema. Solo mediante este rigor y estos filtros garantizamos que nuestra intervención no termine causando más estragos que el delito original. Al final del día, es evidente que el terreno de la justicia restaurativa en Europa no es blanco y negro. Se encuentra atrapado entre dos marcos institucionales completamente válidos, pero en constante tensión.
Por un lado, las directrices participativas del Consejo de Europa que empujan hacia la agencia ciudadana. Por el otro, los protocolos de seguridad de la Directiva de la Unión Europea que exigen cautela y mitigación de riesgos. Absolutamente. Y aunque continuamos en profundo desacuerdo sobre cuál de estos dos principios cardinales debe guiar esa importantísima primera interacción entre el Estado y la víctima, creo que hay un punto de convergencia muy claro entre nosotros. ¿Cuál dirías que es ese punto? Que la profunda complejidad de la victimización criminal requiere respuestas institucionales flexibles, concuerdo plenamente en que la estandarización, tratar a todos los afectados como si fueran el mismo sujeto frágil o el mismo sujeto resiliente, es el peor enemigo de la justicia en estos casos. No podemos estandarizar el dolor humano y, por lo tanto, no podemos estandarizar las soluciones. Totalmente de acuerdo. Reflexionar sobre estas tensiones tiene un valor inmenso para entender cómo construimos realmente la reparación del daño a nuestra sociedad. Someter a un escrutinio tan riguroso las creencias de estos profesionales es vital, sencillamente porque son ellos quienes actúan como la puerta de entrada. Ellos definen, con sus sesgos, su experiencia y sus manuales, quién tiene y quién no tiene acceso a este tipo de justicia. Y por eso sugerimos fervientemente a nuestra audiencia que profundicen el material de origen. Nosotros hemos tocado los puntos centrales del debate, pero el estudio ofrece matices empíricos y testimonios cualitativos aún más ricos sobre la práctica clínica diaria a la que se enfrentan estos operadores sociales. Es una lectura fascinante que de verdad cuestiona muchas certezas. Así es. Cerramos nuestra conversación invitándolos a ustedes a reflexionar sobre esta delicada cuerda floja. ¿Dónde trazamos la línea entre proteger a los vulnerables de un daño adicional y empoderar a los afectados para que retomen el control de sus vidas? Les dejamos esa pregunta para que formen su propia conclusión. Gracias por acompañarnos en esta edición de El Debate.